Tal vez no sea el mundo el que te encierra, sino tus miedos, tus excusas y esas voces internas que susurran que no puedes más. ¿Y si lo que llamas realidad es solo una versión reducida de lo que podrías vivir si te atrevieras a confiar más, a soltar más, a creer más? Porque la pregunta no es qué tan grande es tu problema, sino qué tan pequeño has hecho a tu Dios frente a él. Hay un mantra popular que nos dice, termina lo que empiezas. Y ahí es cuando uno se frustra. Es que quiero ser más perfecto. Tú no vas a terminar lo que empezaste porque primero que esto no lo empezaste tú, lo empezó el Señor. La Biblia dice que Él envió a su Hijo cuando todavía eras pecador y murió por ti. Entonces tú no puedes terminar lo que no empezaste, el Señor lo va a terminar. No te frustres. No te estoy diciendo, bueno, vive una vida liberal y no importa. Lo que digo es, por favor, nunca creas que está en tela de juicio lo que Dios te ama. Él te ama. Escuchen, jóvenes, Él los ama. Así, con esas hormonas en ebullición, con esos pensamientos. Dios te ama tal y como eres. No tienes que cambiar para que Él te ame, pero tienes que entender que va a haber cambio. El cambio duele, pero es un proceso. Vas a sentir que estás en círculo, pero eso es la vida. Nadie dice, ya aprendí, no me equivoco más. Ojalá, ese es el principio de la sabiduría. Pero la vida es aprender. Y la vida es que somos gente imperfecta, gente rota, en un hospital, en proceso de cambio. Estamos rotos. Así llegamos. Y así nos ama el Señor. Y Pablo dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora en Él. La religión nos dice, vivan para Él. Y la Biblia no dice que vivas para Él. Ahora que eres cristiano, vive para Él. Ser perfecto, ser santo. No, vive en Él. No es un mandato, es una invitación. Si conoces a Jesús, tienes el privilegio de vivir en Él. ¿Cómo vives en Él? Diciendo, Señor, este soy. Llegas a la noche, metiste la pata y le dices, Señor, te pido que me salves. Te pido que me perdones. La sangre de Cristo no coaguló, no se secó, sigue siendo fresca para perdonarte todavía y está disponible. ¿Por qué nos cuesta aceptar que el cambio tarda y tiene su propio calendario? Vivimos una cultura de metas rápidas y métricas inmediatas que hace intolerable la espera. Si no vemos resultados pronto, nos frustramos y abandonamos. Pero el crecimiento humano y moral tiene ritmos propios, a veces lentos, a veces erráticos, que no obedecen siempre a nuestro deseo de eficacia. Aceptar que el cambio tarda nos exige humildad y una visión a largo plazo. Me frustré porque yo pensé que cuando uno salía de las aguas del bautismo, era una nueva criatura, hay cosas que no te pasaban. Pero después me di cuenta que el cambio iba a tardar, que no era algo instantáneo, que cuando Dios nos va a cambiar, tiene su propio calendario. Y nosotros, la cultura occidental, somos una cultura de proyectos, somos una cultura de metas. Adelgaza en 21 días y recupere la figura que tenía a los 15 años. Y uno compra y está contando los días. Hoy es 21, a ver si se te va la grasa. Uno quiere ver resultados. Todo es con resultados. Si no hay resultados, uno se frustra. Y no es algo malo necesariamente. Pero uno tiene prisa por cambiar. Y nos cuesta entender que estamos en desarrollo siempre. Que esto es una relación con Jesús. Es una progresión de cambio, es una progresión de crecimiento. ¿Cuándo va a terminar? Al fin de nuestras vidas. No va a terminar esto. No hay un momento que diga, pero, por ejemplo, Dante, para Navidad, ¿usted cree que yo voy a ser santo? No, vas a seguir luchando. Porque eso es la vida. Hay gente que va a seguir luchando y va a sentir que está creciendo, otra vez se va a sentir que es errático. Porque así es la vida. Así como la vida, que no es una línea recta, la vida con Dios tampoco es de A hasta la B.
sino que es errática. Hay momentos que uno se siente un titán y hay momentos que uno se siente apichonado. Eso es la vida. Hay de los que en este momento están aquí y dicen, sabes, yo no soy feliz. No estoy bien con las decisiones que he tomado. Otros dicen, yo siento que un hábito me domina y me da bronca que me domine. Y yo estoy viniendo a la iglesia y me siento un fraude, un embustero. Siento que no estoy cambiando. Y es porque hay un subconsciente que nos dice que el Señor nos salva, muere en nosotros en la cruz, paga el down payment, el primer pago, y las cuotas las vamos pagando nosotros. Como que el Señor dice, yo te salvé, pero después intenta perfeccionarte, intenta ser mejor todos los días, y uno intenta y no puede, y se frustra, porque sabe que no lo está logrando. Y vamos a ser honestos, todo el mundo queremos cambiar, el cambio es inevitable, el cambio es ineludible. El tema es que la mayoría no cambiamos hasta que no estamos obligados a hacerlo. Hasta que el médico no te pone entre la espada y la pared, no cambias. Si usted no sale a caminar, se muere. Y ahí algunos salen a caminar. Otros no cambian su manera de administrar el dinero hasta que se endeudan, van a collection, les llega la carta del banco que le van a quitar la casa. Y entonces dice, tengo que cambiar, me tengo que administrar mejor. Debo esperar a ser perfecto para ayudar o servir a otros. Esperar la perfección para involucrarse es, en la práctica, una excusa para la inacción. Si nadie ayuda porque quiere ser impecable, nadie recibirá ayuda. La idea radical aquí es que Dios puede usar lo imperfecto. Tus manos con callos, tus palabras con errores y tu historia con fracasos son útiles si las ofreces con honestidad. ¿Cómo vas a estar agradecido si estás frustrado porque no eres santo ni eres puro? Lleno de gratitud. Que estés luchando no significa que estés distante de Dios. Esto no es un destino, esto es un viaje por Dios. Lo que hubiese pagado porque alguien me lo hubiese dicho cuando yo era un muchacho. Lo que hubiese dado porque el pastor me dijera, Dante, así imperfecto como eres, Dios te amó. Estoy seguro que habría aceptado el cambio y los procesos. Pero siempre me sentí indigno, ¿saben? Siempre. Pero de pronto entiendo de que lo que el Señor me dice es que siga caminando, que dé otra vuelta. Si tú dices, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, yo me siento frustrado. La palabra que tengo de parte de Dios es que sigas caminando, que sigas dando otra vuelta. En la película de Robert Zemeckis, Castaway o Náufrago, interpretado por Tom Hanks, está ahí perdido en la isla solo. Y él, cuando logra recuperar su libertad, porque construye una suerte de bote y sale una balsa y sale de la isla, le dice a su amigo, ¿sabes? Cuando estaba en la isla pensé que me iba a morir. Y luego una mañana la marea trajo una suerte de vela y salí de ese sitio. Y aquí estoy en Memphis, otra vez respirando. Y cuando estaba en esa isla solo tenía una premisa, sabía que tenía que seguir respirando. No sé por qué, pero supe que tenía que seguir respirando y mantenerme con vida. Y esa es la misma palabra que Dios te dice esta mañana. Tú dices, sabes, está terminando agosto y no me siento mejor persona que los que eran en enero. No soy mejor persona que hace un año atrás. Dios me dice que te diga, da otra vuelta más. Continúa respirando, mantente vivo, que es lo único que tienes que hacer. El proceso, el cambio tiene que ver con Dios. Él te va a fortalecer y la gracia que te trajo a la salvación es la que te va a mantener hasta el día en que te toque partir. Es el Señor. ¿Cómo reconocer las alarmas en las relaciones antes de subir a alguien a tu vida o a tu proyecto? Aprender a leer señales, celos, mentiras tempranas, control excesivo, es una habilidad vital. Suele venir con experiencia y discernimiento. Porque reconocer cuando omitimos una alarma y aprender de ello es parte del proceso de maduración. En la vida adulta he aprendido que antes de relacionarte con alguien, asociarte con alguien, subir a alguien a tu nave, alguien de
que va a compartir el resto de tu vida de alguna de las formas, siendo un empleado, un socio, lo que sea, o siendo parte del liderazgo, siempre hay alarmas que te avisan. Dios siempre te muestra lo que esa persona podría ocasionar a tu vida. Y esto no es ser místico. Eso es el Espíritu Santo. No hablar en lenguas, ser místico. El Espíritu Santo lo que te ayuda es a darte discernimiento. Lee los corazones de la gente. Haga memoria si acaso no tengo razón. No puede ser que digas, me casé, era un dulce y después se me hizo un hombre golpeador. Tuviste que haber visto alguna alarma en el noviazgo. Capaz que nunca te levantó la mano, obviamente, porque lo hubieses mandado a pasear. Pero estoy seguro que en algún momento notaste en el noviazgo que fue demasiado celoso, que te agarró del brazo demasiado fuerte, que te dijo, ¿por qué te ríes así? No andes con esa gente. Tuvo que haber alguna alarma. Traza la línea de puntos hacia atrás y te vas a dar cuenta que Dios ya te había avisado, te había dicho, danger, 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 danger. Yo me acuerdo de alguien que teníamos en el equipo, en el ministerio, que el día que lo conocí, empezó con una mentira, siendo cristiano, una mentira estúpida encima, no tenía que mentir, pero lo descubrimos en una mentira burda y yo ignoré esa alarma y lo subí a bordo en el ministerio y luego me mintió sistemáticamente todo el tiempo que estuvo conmigo. Siempre lo primero que le salía era una mentira. ¿Desde dónde estás? En la oficina. Y no estaba en la oficina. Tenía un problema con la verdad. No podía, era mitómano. Y yo lo había visto antes de subirlo a bordo. Quitarlo me costó dinero, me costó tiempo, frustración. Porque me vivía mintiendo, era parte de su estilo. Lo primero que te decía era una mentira y después pensaba la verdad. Pero primero le salía la mentira. Y yo no podía decir, ay, me engañaron. No sé, cuando lo vi de repente me engañó. Yo digo, algo te tuvo que haber alertado antes. Algo tuviste que haber visto antes para meterte en ese lío. Y ese es mi problema. Muchas veces yo digo otra vez. Pero si yo lo vi, ¿por qué apagué las alarmas? Pero siento que Dios me dice, no, ahora te estás dando cuenta más rápido. Antes eras un necio. Ahora estás aprendiendo a leer las alarmas. Aunque crees que estás dando vuelta en círculo, ya no estás en el mismo nivel. Aunque el cambio todavía no está en la superficie, no significa que no se esté produciendo. Y esta es la palabra que te voy a regalar. Aunque sientas que tu vida es igual, que sigues tropezando con la misma piedra, de verdad, te digo de parte de Dios que me envía que te diga esto, tranquilo, estás en proceso y ya no vas a sufrir tanto como la primera vez. La paternidad es algo que se termina o es un proceso que dura toda la vida. Cuando pensamos en tener hijos solemos tratarlo como un proyecto con fecha de entrega. Nacer, criar, educar y listo. Pero la realidad que golpea cada día es que la paternidad no se cierra en un expediente. Es un proceso que te acompaña hasta los últimos días, que exige ternura y atención aun cuando los hijos sean adultos. Yo pienso que en esta tarea de ser padre uno nunca termina de graduarse. No es algo que uno termina de hacer y puede continuar con otra cosa. Tener hijos no es un evento, no es un proyecto. Es un proceso. Uno nunca termina de tener hijos. Tal vez algún día te toque tener 70 años, tu hijo va a tener, no sé, 40, 50, y aún así vas a decir, ay, no me vino a saludar, no se acordó de esta pobre vieja, porque las madres siempre van a psicopatearnos hasta que les toque bajar a la tumba. Entonces, el hijo siempre va a ser hijo, independientemente de la edad. La mamá y el papá siempre van a necesitar de los abrazos. Eso tiene que ver con que tener hijos es un proceso que nunca acaba.
Y este proceso de tener hijos habla mucho de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar cómo funciona. Dios es un Dios de proceso, no de modelos terminados. Ya está, creé un adulto a la vida. No, es un proceso. Yo decía en el servicio anterior, por ejemplo, a mí me hubiese gustado evitarme la adolescencia. No me gustó. Yo fui muy o medianamente feliz cuando era chiquitito. Ya a los 11, 12 ya empecé a sufrir. Ya el cuerpo me empezó a crecer desparejo. Un brazo primero, el otro brazo más tarde. La nariz venía diciendo ahí viene Dante atrás. Era una cosa horripilante. Yo digo, me hubiese evitado eso, pero ahora me doy cuenta que fue un proceso. Que el adulto que hoy yo soy tiene que ver con el adolescente que también fui. Y la vida espiritual es igual. Cuando uno viene a Cristo, cuando uno dice, bueno, quiero acercarme a Dios, no significa que en ese momento vamos a pensar, a actuar, imaginar, ser motivados igual que Jesús. Porque creemos que uno llega a Cristo, pasa por las aguas del bautismo y sale con una S de Superman o de salvado de las aguas. Ahora sí, piensa que es instantáneo y eso causa frustración. Cuando mi familia se acerca a Cristo, yo tenía 7 años de edad, pero no fue hasta los 15 que yo tuve un real encuentro con el Señor y dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y entonces yo quería bautizarme desesperadamente, porque el pastor solía hacer énfasis en aquel versículo bíblico que dice que cuando uno se acepta a Cristo se transforma en una nueva criatura. Yo pensé que esto era un proyecto en lugar de un proceso. Entonces yo decía, bueno, si yo me bautizo rápido, todo lo mundano, todas las cosas malas de mí se van a ir. ¿Realmente cambiamos solo cuando nos obligan las consecuencias? Muchas personas solo transforman comportamientos cuando la realidad las pone contra la pared, una enfermedad, una quiebra, una pérdida. Pero aprender por las malas es común porque la comodidad desactiva la motivación. Uno se pasa la vida tratando de ver los errores, diciendo tengo que ser mejor para que Dios me ame, pero eso nunca va a ocurrir en este planeta. Nosotros creemos que si somos más limpios, Dios nos podrá usar más. Decimos, yo voy a ser más eficaz si me quito esto de encima. Y yo quiero que aunque pasen los años, no te olvides lo que te voy a decir ahora. Deja que Dios haga contigo lo que quiera hacer, sin importar en qué parte del proceso te encuentres. ¿Me oíste? Si esperas ser perfecto para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, te vas a pasar la vida y los piojos no se van a terminar de salir nunca. Cada vez que te veas al espejo te vas a ver piojo. El hermano va a ver tus piojos y nunca vas a ser perfecto. ¿Cómo hacemos para que alcance la perfección y a partir de ahí sirvas a los demás? Eso sería como decir, a ver, buscamos matrimonios perfectos para que puedan aconsejar a las parejas que están en problemas, pero si no tienen perfección, no pueden aconsejar. ¿Quién aconsejaría? Nadie. Qué linda la hermana que es honesta. No somos perfectos, así que tienes que permitir que Dios te use. Y no importa en qué parte del proceso te encuentres, si no, nunca haces nada. Y eso no te aleja de Dios. Dios te ama tal y como eres. No te lo olvides nunca. Así. ¿Sí? Así te ama, así tal cual. Entonces, claro, yo había escuchado que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando salí de las aguas del bautismo y yo me vi que las cosas no habían cambiado, que seguía teniendo tentaciones, yo me frustré. Y tal vez te pasó lo mismo. Leíste, por ejemplo, en Efesios 5 que hay que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia.
Dice, oh, Dios me tocó, voy a amar a mi esposa. Y esto lo voy a decir finamente para que nadie se sienta aludido. Casualmente tu esposa no es una mala mujer, pero le pegó un rayo en una tormenta eléctrica después de casado. Y a veces tiene otro cortocircuito. No para un divorcio, pero sí para que te pegue un buen patadón. Y tú vienes a la iglesia y dices que hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y vas con un ramo de flores y ese día ni mira las flores. Tu esposa está con la cara transformada y te das cuenta que por tener a Cristo no haces el amor lujuriosamente arriba de la cocina con la palabra de Dios ahí iluminándote desde la nevera. No, sigues con la vida real y con la esposa electrocutada. Y te frustras. Es que yo no tengo un matrimonio en Cristo. ¿Por qué sigo teniendo problemas? Si vamos a la iglesia, ¿por qué seguimos discutiendo? Te frustras. Al final, lo verdaderamente profundo no está en lo que logramos entender, sino en lo que nos atrevemos a creer. La vida no se trata de caminar con certezas absolutas, sino de tener el valor de confiar en medio de lo incierto. Lo que hoy vemos como obstáculos pueden ser, en realidad, puertas hacia un horizonte mayor. Lo que sentimos como pérdida puede transformarse en propósito, y lo que creemos imposible puede convertirse en testimonio. Alguien te hizo, otro ejemplo, alguien te hizo daño una vez, ¿no? Y escuchas en la iglesia que tienes que perdonar. Que cuando no perdonas en realidad eres el guardia de una prisión. Entonces un día dice, me voy a liberar a pesar de la fregada que me hizo lo voy a perdonar porque tengo que ser libre. Y tú lo perdonas y dices, qué bueno, estoy creciendo. Y un día te enteras que ese que te hizo la cosa fea le empieza a ir bien. La green card le llega al desgraciado. Señor, yo lo amo, pero no para que lo documentes. No es que quería que se muera en un accidente de tránsito, porque no eres tan malo, pero tampoco que suba por la escalera del éxito después de lo que me hizo. Y ahí te das cuenta que el rencor no se fue y te frustras, como el hombre con la esposa electrocutada que tampoco cambia. Como el día que yo salí del bautismo a los 15 años y seguía teniendo los mismos pensamientos. Entonces uno dice, yo pensé que esto estaba superado, estoy consternado. Te das cuenta que no eres la buena persona que creías que eras. Pero insisto, caminar con Dios no es una línea recta. Es un proceso que a veces es desorientador. Y este proceso no se va a terminar hasta que veamos a Cristo cara a cara. No se va a terminar. Entonces hay días que te sientes demasiado sucio. Sientes que no eres higiénico espiritualmente, que metiste la pata. Lo único que tienes que hacer es, Señor, sálvame. Porque la palabra dice que la salvación no fue solamente en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Dios te salvó ayer, Dios te salva hoy y te volverá a salvar mañana. Él se empecinó con tu vida y no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que iba a hacer.